Muy buenos días a todas y a todos. Una alegría de estar junto a ustedes en este 32º domingo durante el año. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen esté ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Ante esta presencia de Dios vamos a pedir perdón. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Porque tú nos llamas a la solidaridad con los demás, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que llamaste hijos tuyos a los que trabajan por la paz, concédenos la gracia de procurar sin cesar la justicia, una única garantía de una paz sólida y verdadera, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura, en el martirio de los hermanos Macabeo, aparece la fe en la vida eterna y la resurrección final. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanio lo hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó a matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero. Presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio, y de él espero recobrarlos. El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Estando ya para expirar, dijo: vale la pena morir en manos de los hombres, cuando se tiene la firmeza esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 16. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Mis pies en tus manos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo,
Por serte fiel, contemplaré tu rostro, y al despertarme, espero saciarme de tu vista. Al despertar, Señor, contemplaré tu rostro. San Pablo insiste sobre el amor, el consuelo y la ayuda que nos proporciona Dios Padre. De la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús anuncia la resurrección final como algo coherente con la naturaleza de Dios Padre. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el 7º. Tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y da la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, el tema de hoy, principalmente, como anunciaban, es la resurrección. Tema de la resurrección que acá en el libro de los Macabeos está puesto por el martirio. Fíjense, como que uno de los fundamentos de esa fe en el resucitado y en la resurrección son justamente los mártires. Acá en Macabeos yo le aconsejaría no solo leer este trozo, sino leer todo el texto del capítulo 7 de los Macabeos, donde habla del martirio. Y digo de leer todo porque siempre la liturgia trata
de leer solo un poco, pero el texto sigue. ¿Por qué? Porque van matando a todos hasta que en el último, el más jovencito, la misma mamá le dice: entrega tu vida a Dios para no renunciar a la fe, ¿no? Que en realidad acá se pone, el tema era comer carne prohibida, o sea, la carne de cerdo. Hasta hoy los judíos observantes no comen carne de cerdo. Bueno, se lo pierden. Pero para ellos era el animal impuro, era pecado, era terrible. Entonces, en realidad eso es una excusa para, justamente en aquella época, quebrar y quitarle la fe. Sin embargo, la trascendencia de estos hijos con su mamá en su martirio, ¿cuál es? Preferimos morir y entregar nuestro cuerpo antes de renunciar a la fe. Y entonces aquí, ¿por qué? Porque nos espera la resurrección de los muertos. Entonces, una y otra vez habla de eso, o sea, de que estamos preparados para recibir, aunque sea el martirio, pero porque Dios nos va a dar la vida eterna. Fíjense que el libro de los Macabeos son como 2 siglos antes de Jesús, 2 siglos antes, y ya están hablando de la resurrección de los muertos. Sin embargo, una corriente de los judíos, y sobre todo esto que dice el Evangelio, los saduceos, eran gente de poder y de dinero, los saduceos, que en realidad no creían en la resurrección, pensaban que la vida se termina y se acabó. Entonces, tratar de pasarla bien, por eso el ideal de ellos era tener economía, una buena vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque vivirla lo mejor que puedo, pero después se acabó. Yo sé que esto de los saduceos hoy en día es muy tomado por gente, inclusive muy intelectuales, que por ejemplo hubo Jean-Paul Sartre en su filosofía existencialista, propone eso, el ser y la nada. Eso es lo que propone, el ser y la nada, que últimamente mucha gente, sobre todo modernista, lo ha tomado, el ser y la nada. Entonces tratar de pasarlo lo mejor posible, porque después la nada, se acabó la vida, la nada. Yo digo, qué pena, ¿no? Qué pena los que no tienen fe y creen que la vida se acaba. ¿Y por qué digo qué pena? Porque nosotros estamos llamados para la vida, ¿no? Como dijo también un poeta ateo, dijo, la muerte es la traición de Dios. Así dijo. Pero si Dios no existe, ¿por qué está traicionando con la muerte? Lo que pasa es que Dios de la muerte hace la verdadera vida. Y entonces uno dice, ¿cómo? Es un misterio. Claro que es un misterio. Muchas veces lo habla, por ejemplo, San Pablo en el capítulo 15 de la Carta a los Corintios, y dice, ahora vemos como en un espejo, después lo veremos tal cual es. Es cierto, el misterio de más allá de la vida es un misterio. Ahora, la presencia de ese Jesús resucitado es para nosotros, en la fe cristiana, claramente la resurrección y la vida, el reino de los cielos. El proyecto de Jesús, que no era morir en la cruz, sino eso fue consecuencia de su proyecto, el proyecto de Jesús, es anunciar el reino de los cielos, reino de justicia, de vida, de verdad y de vida eterna. Ese es el proyecto de Jesús. Por eso, aún asumiendo la muerte, nos enseña que más, aún entregando la vida, gana para la vida eterna. Por eso dice clarito, el que quiera ganar su vida, la va a perder, y el que pierda su vida por mí, la va a ganar. Yo digo con esto que, fíjense que las culturas más urbano-industriales más lo alejan. Por su misma cultura decimos que la muerte se acaba todo. Y lo que es peor, ven la muerte como la catástrofe más espantosa. ¿Y por qué?
porque ahora el primero de noviembre y el 2 días de todos los santos y todos los santos, nosotros celebramos en especial en todos los cementerios. ¿Por qué? Porque estamos con nuestros muertos. Resulta que la forma urbano-industrial nos meten acá en la cabeza, yo diría acá en el cerebelo, que el cementerio es el lugar del espanto, del horror. Todas las películas de terror son en los cementerios, como que espanto que es el cementerio, y no solo, hasta los muertos vienen a matar a los vivos. Cosa ridícula y mentirosa, pero no lo promueven tanto que la gente le tiene miedo a ir por un cementerio. Yo digo, pero ¿qué tan loco? ¿Y por qué? ¿Cómo le voy a tener miedo a mis abuelitos? A mi papá que se murió. ¿Cómo le voy a tener miedo? A ver. ¿Cómo voy a pensar que mis antepasados me van a venir a matar? Eso es totalmente ridículo, mentiroso, pero resulta que nos lo mete tanto en la cabeza que hay gente que no anda de noche en los cementerios, porque le dan miedo de qué. Yo le digo al contrario, mire, si tienen que decidir algo, el mejor lugar es el cementerio. ¿Por qué? Porque le preguntás a tus abuelitos, a tus amigas y amigos muertos, ¿qué quieren de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué paso tengo que dar? Y yo lo digo con un fundamento religioso profundo y mucho más, cultural. ¿Y por qué digo cultural? Porque en la raíz de todas nuestras culturas indígenas, de toda América, digo América porque de norte a sur, antes de que vengan los conquistadores y nos quiten y nos roben no solo la tierra sino la cultura también, los indígenas que habitaban en esta tierra de Abya Yala ya tenían una vivencia de la resurrección. Y eso pero incontables pruebas en las distintas, inclusive tumbas, por ejemplo, de los incas, el señor de Zipán, ahí se enterraban a él, que era el inca, con su mujer, con su criado, se morían todos, se suicidaban todos. ¿Por qué? Porque tenían que ir al más allá junto con su señor. Yo digo, es más o menos, no. Por eso es que la doctrina de la fe cristiana, o sea, la resurrección de Jesús, en nuestras culturas indígenas encajó perfectamente. ¿Por qué? Porque ellos ya creían en la resurrección de los muertos. Y no era algo alejado de ellos, no, al contrario, era algo integrado en todas las cosmovisiones de los indígenas de aquí, de este continente de Abya Yala, que no es América, de Américo Vespucio, sino que antes se llamaba Abya Yala. Yo lo digo porque, bueno, ustedes saben, yo tuve 17 años inculturado con indígenas, primero con los mayas, después con los garífunas, después con los quichos y los achuar, los jíbaros en la selva amazónica, y en todos esa presencia de lo sagrado los envuelve. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra cultura urbana industrial nos engaña y nos miente. Yo viví 17 años en la selva y viví en esa armonía mística de la vida que es la selva. En cambio, en la televisión te pasa que la selva es lo peor. Dicen, esto es un jardín en lindo, la selva es lo peor. Yo viví en la selva 17 años y si hay un lugar donde me armonicé con la creación, fue en la selva. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos a lo que es armonía de la creación como un espanto. Otra vez, todo lo sagrado, todo. ¿Y por qué? Porque en la selva toda la creación te habla de un misterio. La armonía que hay es el misterio de lo sagrado. Por eso, para todos los indígenas, lo sagrado, lo religioso y lo vivo no está lejos, está bien cerca. Por eso les digo, todas nuestras culturas tienen muy clarito, pero muy clarito, la resurrección. Miren, todas las culturas hablan de sus muertos, de sus ancianitos, de sus... Miren,
o los achuar. Los achuar no tienen cementerio, ¿y saben por qué? Porque entierran a sus muertos donde dormían. O sea, en el lugar donde dormían, hacen un agujero y ahí lo entierran. ¿Y por qué? Porque ellos no se van, se quedan siempre con ellos. Para ellos, el más allá y el más acá no está lejos, como para nosotros. Cuando decimos se fue al cielo, o sea, parece que es lejos, ¿no? En cambio ellos no está con nosotros, de otro modo, pero está con nosotros. Pero fíjense cómo armoniza eso con nuestra fe cristiana, católica. Jesús se murió, pero resucitó y está siempre con nosotros. La Virgen se murió, está siempre con nosotros. Los santos, San Francisco, están siempre con nosotros. Santa Clara, y uno dice, pero ¿cómo? Están con nosotros, porque están en el misterio de Dios, de la creación. Y entonces, nunca nos vamos, como decía un obispo, el del Cámara, decía, siempre estamos sumergidos de Dios. Si nosotros nos diéramos cuenta que podemos irnos de nuestra casa, pero no estamos lejos de Dios. Podemos viajar a cualquier lado, pero no estamos lejos de Dios. Siempre estamos en Dios. Estamos en sus manos. ¿Cuánto ahora en la pandemia se dieron cuenta? Que algunos partieron y algunos quedamos. Bueno, ¿por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Siempre. Si mi corazón late, si yo estoy respirando, es porque Dios lo quiere. ¿Y para qué quiere? Para una misión, para un motivo, para que construyamos esto hacia la vida eterna. Pero para que le dejemos a nuestros hijos y nietos, a los demás, a nuestras generaciones, una vida digna que vaya creciendo. Claro, porque yo le digo, muchos, ahora que hablan de la guerra atómica, y empiezan cuántas películas otra vez con el miedo, y que es el fin del mundo, y que empieza la guerra atómica, y que, a ver, no es el principio del fin, es al revés, es el fin del principio. Recién estamos empezando. Y uno dice, ¿por qué? Y porque Jesús murió y resucitó hace 2000 años. ¿Qué son 2000 años en los millones de años que tiene la Tierra? Un suspiro. ¿Cuántos millones de años hace que se terminaron los dinosaurios? ¿Cuántos millones de años que se hicieron las cadenas de las montañas? Millones de años. Y nosotros hacemos problemas por 2000 años. Lo que pasa es que nuestra vida es un suspiro, son apenas 80, 90 años que podemos vivir. ¿Y qué? Si nos creemos que se va a acabar el mundo porque se acaban mis 80, 90 años o lo que sea. A ver, somos bastante. Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria a tu nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Padre, te pedimos que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la paz ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirvan para afianzar la concordia entre todos tus hijos e hijas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel. Porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos e hijas. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo, sin cesar. Santo es el Señor mi Dios.
verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro. Porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles, los mártires y todos los santos. Te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor.
de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas, nos saludamos dándonos la paz. La paz. Que tengan la paz, que tengan la paz. Este es Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Oremos. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que, renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, trabajemos eficazmente para promover entre todos la paz que él mismo nos dejó, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz esté con todas y todos ustedes. Con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor.